prometido es ley. Le anticipé que tendríamos una segunda entrega de este programa especial de fin de año de Propuesta de la Noche, con la participación de Nelson Marrero, su director del periódico Hoy, Felipe Ciprián, asistente del director del Listín Diario, y Orlando Gil, analista y columnista de temas políticos, pero también de temas variados del periódico Listín Diario. Bueno, abordamos en gran parte en el anterior programa el efecto Odebrecht, Marcha Verde, la crisis o no del sistema de partido político en la República Dominicana. Pero hay un tema que se vincula directamente con el último que abordamos en el programa anterior, y es la ley de partidos políticos. Esa ley de partidos políticos ha estado en discusión durante varios años en la República Dominicana. Se han presentado varias iniciativas en el Congreso, incluso una decisión hubo en una ocasión que fue que se unificaron los proyectos de ley que se habían presentado, incluso el de la Junta Central Electoral. Pero ahora el tema que mantiene paralizado el consenso que se había iniciado en la discusión de esta ley, digo, la búsqueda de un consenso para conocer en el Congreso esta ley, se ha visto interrumpido. Se ha visto interrumpido por una discrepancia a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana entre primarias abiertas simultáneas y primarias cerradas. Es decir, el tema es si es constitucional o es inconstitucional, porque en el caso del expresidente Leonel Fernández dijo recientemente que citó una decisión de la Suprema Corte de Justicia donde tomó una decisión calificando de inconstitucional lo que eran las primarias abiertas, y entonces dijo que de aprobarse en el país una ley de partidos políticos que incluya la celebración de primarias abiertas simultáneas, eso pondría en riesgo o en peligro el sistema jurídico del país. Mira, yo nunca me he dejado envolver de que el culpable es aquel o el culpable es este. Yo creo que una ley de partidos es una ley de partidos, y la ley de partidos es para poner en cintura a los partidos. Si tú dejas esa ley en manos de los partidos entonces no van a aprobar la ley, porque nadie quiere que le impongan una disciplina o que yo, chivo sin ley, me pongan una ley. Eso es lo que yo siempre he pensado. Yo nunca me he llevado, yo veo todos esos incidentes, pero nunca me he llevado, porque yo tengo hace un rato bien largo viendo todo el proceso que tiene que ver con la ley de partidos. La gente no se recuerda, pero cuando se aprobó el financiamiento público de los partidos, ¿no? Que eso fue una iniciativa del doctor Peña Gómez, y la discutió y se aprobó con el PLD. El PLD quería meter la ley de partidos. Entonces, vamos para después. Y yo recuerdo que yo escribí que el PRD había cubiado al PLD, porque no se volvió a hablar de eso. Entonces aparece de tiempo en tiempo un proyecto, y siempre buscan algo como que sirva de excusa o de mampara para distraer y no cumplir con su obligación. Yo en este caso he estado diciendo que la comisión bicameral no ha hecho su trabajo, porque entiendo que la comisión bicameral, que fue una solución que se le buscó al problema después que no pudieron entenderse fuera del Congreso, entonces la comisión bicameral tenía que hacer el trabajo y entregar un informe, que es el que va al Pleno. Entonces ese informe iba a decir que se pusieron de acuerdo en esto, y en tal cosa no. En el que no, entonces eso iba al Pleno, y el Pleno tenía que decidir eso. Pero la comisión bicameral ha estado dando vueltas, visitando a todo el mundo, hablando lo mismo con todo el mundo, pero no da el informe. Y la comisión es para que dé un informe que son de las dos cámaras, por lo tanto no tiene el proyecto que ir a una comisión de la Cámara de Diputados y una comisión del Senado, sino que ya esa parte está resuelta. Pero el coordinador o presidente de la comisión bicameral no entrega
el informe y lo último que hizo fue que dejó eso sobre la mesa y se fue entonces a ver la ley electoral, perdón, que va a pasar lo mismo. Van a consensuar, como dicen ahora, varios artículos, pero van a quedar algunos artículos sin consensuar. O sea, la Cámara que tiene que la Comisión tiene que entregar su informe. Yo creo que lo más sensato, señores, en esta discusión es escuchar a la Junta Central Electoral, a quien ha de ser árbitro, el que ha dicho y ha argumentado que es el aspecto universal y simultáneo es una tarea colosal que les resulta extraordinariamente difícil llevar a cabo. Y desde ese punto de vista tenemos que reconocer que si la Junta es un tribunal por lo menos administrativo, sus objeciones y sus posiciones tienen que ser respetadas. Y yo pienso que tenemos entonces el gran dilema de que lo jurídico siempre es una cuestión termina siendo una cuestión de interpretación. Y los que digan que eso procede van a tener razón en alguna manera y los que digan que no también. De manera que entonces se necesita una sensatez política y un consenso de la propia sociedad. Yo creo que la sociedad o el colectivo no coincide con esa decisión de que todos vayan a votar como si se tratara de unas elecciones generales en una fecha X. Eso además se presta para un manejo, una manipulación de asistencia a eso, en la que el recurso, el dinero, como en otras ocasiones, tiene más poder que las razones para obtener resultados. Bueno, a mí me parece, Manuel, que este tema se entronca con el que tratábamos en el programa anterior. Y es por lo siguiente: ¿cómo es posible? Aquí hay una lucha de intereses políticos, una lucha de líderes, tanto en el PLD como en el PRM, por conseguir la candidatura presidencial o influir de manera determinante en la próxima candidatura presidencial. Entonces, se concibe una ley de partidos políticos. Si esa ley de partidos políticos no es para fortalecer el sistema de partidos, para ampliar la democracia en los partidos, porque no estamos hablando de una ley social, es una ley de partidos. Entonces, si lo que se está haciendo es quitándole potestad a los partidos, quitándole nivel, entonces los van a acabar de destruir. Yo decía en el programa anterior que los partidos no hacen nada aquí. Son una plataforma para llevar candidaturas, y esas candidaturas no se ganan en procesos abiertos y democráticos al interior de los partidos, sino que eso es, corre el dinero, el caciquismo, se amarran los alicates de cada personaje que se considera presidenciable, y esa no es la vida de un partido, esa no es una vida democrática. Pero si algo tiene, ¿y qué mérito tiene ser militante de un partido si usted no puede en su partido escoger sus dirigentes y escoger sus candidatos? Si yo soy de un partido, del partido X, Nelson Marrero es de otro, y yo puedo votar en el de Nelson y él puede votar en el mío, pues entonces no tenemos que estar en ninguno. ¿Qué sentido tiene estar en un partido si los que no están son los que van a escoger los dirigentes y son los que van a escoger los candidatos? Como decía Nelson... Disculpa, las primarias abiertas simultáneas lo que buscan es evitar precisamente eso. ¿Evitar qué? Evitar Pero que los militantes de un hay una partido puedan confusión, votar en favor de un candidato de otro partido. Hay una confusión porque Nelson no podría votar al mismo tiempo que Felipe porque son simultáneas. Cada quien estaría votando por el suyo. Claro, y se realizaría con el padrón de la Junta Central Electoral, no con el de los partidos. Sí, señores, pero espérese una cosa. Si aquí hay 4 partidos haciendo convención el mismo día, es decir, haciendo elecciones primarias simultáneas, aquí ya ha habido demostración de eso y denuncias de eso, de que aquí mandan gente a votar para otro partido. ¿O no lo saben ustedes? Entonces, es perfectamente posible que, así como antes trasladaban la gente a un pueblito como una provincia pequeña como Pedernales, estaban llevando gente desde San Cristóbal a cambiar para que votaran allá. Entonces,
¿qué es lo que yo quiero decir? Señores, la vida de un partido, la militancia de un partido, la membresía en un partido, tiene que tener algún derecho. ¿Y cuál es el derecho? Ahí adentro ellos escogerlo. Pero si lo va a escoger el universo, los que no votan, los que no conocen, porque ¿qué puede conocer una persona que no ha hecho militancia? Vamos suponiendo, en el Partido Revolucionario Moderno, que se sabe que hay gente ahí, como Hugo Tolentino Dit, que tiene que 40, 50 años junto con Ibelice Prat. Él conoce los méritos de Ibelice conoce los de él. Pero un señor que nunca ha estado en ese partido, que nunca lo ha visto, ¿cómo puede valorar y decir ese puede ser mi candidato presidencial? No puede. Eso tienen que hacerlo los miembros, los militantes. Y el otro problema es lo que decía Nelson Marrero. Señores, en unas primarias abiertas, eso es igual que unas elecciones. ¿Y quién es el que tiene más poder de convocatoria? El que tiene más dinero y el que tiene más exposición pública y el que dirige y domina medios. Entonces yo te digo, ¿quién va a competir aquí con el presidente de la República en materia de propaganda y de exposición pública? Si hay un candidato, si hay otro que aspira, vamos a decir, si José Lalú quiere aspirar a candidato presidencial, ¿tiene el mismo nivel de exposición que tiene el presidente o que tiene la vicepresidenta? Eso mismo va a pasar en los municipios y en las provincias. Pero y un senador que tiene un barrilito mensual cargado de dinero, que tiene poder, que suelta a preso, que le da órdenes a la justicia, a los jueces. Y pague tierra. ¿Usted cree que otra persona, aunque sea miembro de ese partido o que sea ajeno a ese partido, puede competir con él? No puede. Entonces hay que hacer además, las contradicciones políticas también se expresan ahí. Si hay dos puntos de vista sobre un problema nacional, sobre un modelo de producción, sobre el código laboral, deben expresarse adentro de ese partido, porque entonces, ¿cuál es la vida de un partido si ni siquiera las decisiones más trascendentes las va a tomar como tal? Pero mira, lo siguiente, porque ustedes han entrado en defender una o defender la otra, que yo creo que es una discusión para distraer y no ir a lo fundamental. Yo he dicho, y voy a reiterarlo, una expresión que es del pueblo: lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual no es ventaja. La ley tiene aplicación general. La ley no debe irse a favor de uno ni de otro. Pero si la ley es esa, todos se van a sujetar por eso y tendrán que hacer su trabajo en función de eso. Yo he dicho que lo igual no es ventaja, pero también he dicho lo siguiente: si cada partido tiene su padrón, cada partido puede hacer su primaria cerrada. Ahora, si cada partido no tiene su padrón, tiene que recurrir o auxiliarse del único padrón que existe, que es de la Junta Central Electoral. El único padrón que ha sido auditado, revisado y que tiene la confianza de los partidos políticos, puesto que ese padrón es el que se utiliza en las elecciones y todo el mundo va. Y que no dice... Porque hay lo siguiente, la gente no sabe que en el proyecto originario o original de la Junta, esta discusión de primarias abiertas no está. Que es la discusión de los partidos y de los políticos que meten ese elemento de las primarias simultáneas, asunto este. Y que eso no es un invento dominicano, que eso solo inventaron en Sudamérica y lo han aplicado por allá con su más y con su menos. Eso no es de aquí, eso no lo inventó Leonel Fernández y Nadilo Medina, no, eso es de por allá, que se han puesto a estudiar y a ver modalidades. Hay que una vez se iba a poner la ley de lemas, que es una solución de problemas en Uruguay. O sea, son cosas que se traen para acá y se adoptan o adaptan, pero se traen. En la discusión primaria no estaba eso. Son los partidos que meten eso. Y para eso mismo, para
para entretenerlo, porque es muy fácil salir del problema. ¿Tú crees que cada quien debe? Bueno, pues cada quien debe, y ya. Porque se ha hablado de eso, de que no sean simultáneas. Bueno, pues entonces que cada quien la haga el día que quiera hacerla. Que sea bueno, que cada quien la haga con el patrón que puede. Porque aquí se han hecho primarias. La gente cree que eso es nuevo. Eso no es nuevo. Aquí se han hecho primarias y hay partidos que se han desbaratado por las primarias. Lo que ocurrió en el Partido Reformista. No volvió a ser gente nunca. El PRD Cuando también competían Jacinto Peinado y Eduardo Estrella. Por ahí por San Pedro se pusieron a votar los locos y todavía están votando. Y entonces en unas primarias. Entonces, eso es sentarse y buscar la solución de un problema, pero es que no quieren eso. Y cada quien cree que diciendo que la culpa es de fulano o de sutano. Porque la misma discusión que hay en el PLD entre Leonel Fernández y Danilo Medina de las abiertas cerradas, también existe en el PRM. Lo que sucede en el PRM es que Hipólito Mejía no quiere crear ningún tipo de dificultad ni de ruido, sino que las cosas procedan. Entonces le ha dicho, yo estoy con la abierta, pero como el partido, como él es minoría en el partido aprobó que fueran cerradas, entonces está con la cerrada. Lo que él no quiere es crear problemas, pero la discusión también se da. Y si ustedes están atentos a los medios, han visto que Eddie Olivares, que es el vocero de Hipólito Mejía, cuando va a todos estos foros y reuniones que se celebran, él plantea las primarias abiertas. Bueno, hay un tema que se enlaza de manera automática con esta discusión, y es evidente que cada vez el distanciamiento entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández es más notorio a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. La reelección presidencial está prohibida y el propio presidente ha repetido, no, este es mi último periodo, pero la gente todavía como que mira eso con Lo reserva. dijo él eso. No. Bueno, él lo ha mandado a decir. Dijo Felucho Jiménez que a él lo mandaron a decir. Pero eso. dice en el Sí. campo que el que tiene boca Lo no manda- manda a soplar. Dice que le gana. Bueno, el tema es que eso se ve con su reserva, pero es evidente que el expresidente Fernández, que es el presidente del partido, está abiertamente decidido a buscar la nominación presidencial por el partido. Y entonces eso plantea como una crisis a lo interno del partido que ha llevado incluso a la vicepresidenta de la República a advertir que no habrá ni reelección ni división. Sí. Yo creo que los PLDistas, Clarividente también ella. los Clarividente. PLDistas tienen mucho que agradecerle a su capacidad de conciliar y transarse. Es decir, por lo tanto, yo creo que es el partido que con menos posibilidades de una ruptura. Yo creo que ahí las cosas se van a recomponer. Porque además, el predominio de Danilo no significa necesariamente la ausencia de los leonelistas, de los disfrutes y el ejercicio de poder. Ahí caben todos, han cabido en todos. Por eso es que tú ves Ellos son inteligentes. el crecimiento enorme que ha tenido la nómina pública, no es otra cosa. De manera que esa maquinaria que algunos dicen que comienza con lo que llaman una corporación, ¿no? por las similitudes de aumento de patrimonio que declaran, ¿verdad? Corporación Y la efectiva. suposición de que usan, influyen, el poder les ha influido para atesorar y para convertirse. Esas son claves unitarias que uno puede objetar desde el punto de vista moral y ético, pero eso funciona y ha funcionado para que el partido se quede una y otra vez. Es decir, tú descartas el Yo periodo de descarto que el división. PLD pueda perder a partir Pero de un dicen- fraccionamiento. Dicen en el campo que todo es hasta un día. Hasta un día. Pero hay otra cosa que dice que si una Fíjate cosa que Leonel Fernández dice que hasta el 44, o sea, él le pone fin. Sí. Hasta el 44, entonces se van a dividir en 44. Cuando habló de la fábrica de presidente. Está bien, yo te quiero decir es que todo es hasta un día. Yo no digo ni que sí ni que no, sino que todo es hasta un día. Creo que dicen de que no hay cuerpo que aguante 100 años. 100 ¿no? años. Entonces, ahora hay gente que pasa más de 100 años.
Son muchos los centenarios que hay ahora. Pero alguien dijo, el tipo de Matusalén, que Matusalén era el más viejo, pero Matusalén no llegaba más que a 60 años, que no hay cuerpo que aguante 100 años. Entonces, todo tiene un final. Entonces, no dice... No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No dice el filósofo José Canta la belleza cansa. Entonces... Bueno, mire, a mí me parece que, bueno, esto es un programa interesante porque tenemos muchos puntos de vista diferentes. A mí me parece que aquí hay que situar las cosas. De alguna manera, hacer un ejercicio que a mucha gente no le gusta, pero yo trato de hacerlo porque es lo que permite analizar mejor. Yo creo que hay que partir de algunas premisas. Una primera premisa para mí es que el presidente Danilo Medina tiene la voluntad bastante clara de volver como candidato en las elecciones de 2020. No estoy diciendo que él me lo ha dicho a mí, ni que me lo ha dicho ninguno de sus funcionarios, ni nada, pero uno ve lo que hace cada día y uno se da cuenta que eso no es para pasar a la historia. Si fuera para pasar a la historia, hiciera otra cosa. Eso es lo primero. Es decir, si cualquier persona se mete en la cabeza de que él tiene la voluntad de reelegirse y sus funcionarios están trabajando para que se reelija y adoptan una posición donde vayan más cómodos para eso, estamos hablando. Segundo lugar, a mí me parece que el expresidente Leonel Fernández se llevó un tremendo fiasco en el año 2015 cuando le cambiaron las reglas del juego. En esa ocasión ustedes recuerdan, y los televidentes deben recordar, que el presidente Danilo Medina expresó que él tenía una alta popularidad y que por qué no le daban la oportunidad en su partido de que probara y echara un nuevo intento de ganar. Bueno, pues se lo dieron en una reunión el 19 de abril, me parece, de 2015 en Juan Dolio, que pasó a la historia porque fue una reunión donde se discutió y el comité político aprobó que se impulsara desde el bloque de legisladores del PLD la reforma constitucional para permitirle la repostulación al presidente Danilo Medina. A pesar de que de alguna manera el expresidente Leonel Fernández hizo esfuerzos porque eso no pasara en el Congreso, la gran mayoría del Congreso terminó aprobando la reforma, alineándose con el presidente Danilo Medina, y el resto se conoce. Bueno, Leonel de ahí en adelante enmudeció, no hizo absolutamente nada. Bueno, participó en algunos mítines de campaña como presidente de su partido, hizo todas las diligencias, pero posteriormente él se neutralizó. Como quien dice, se transó por esperar que, como ya esta constitución dice claramente que no hay reelección después de un nuevo periodo, entonces era una oportunidad para él volver, que todo el mundo sabe que tiene la intención de volver, aunque no lo haya dicho. Entonces, si esas dos están ahí, como yo dije una vez aquí mismo en la propuesta de la noche, no puede haber dos gallos para una sola gallina, que se van a matar. Entonces yo creo que va a haber una seria confrontación y que ahora probablemente ellos no van a medir consecuencias en materia organizativa, es decir, que pueden dividirse. Bueno, vamos a hacer una pausa para cumplir con unos compromisos comerciales y yo creo que ya en la segunda fase, que entramos ya en la recta final de esta exposición, vamos a hablar de temas que tienen también un impacto social que preocupa, y es el caso de los feminicidios, que igual que el año pasado van en aumento aquí en la República Dominicana. Así que retornamos.
Bueno, continuamos con esta entrega especial de Propuesta de la Noche por Digital 15, aquí conversando con los periodistas Nelson Marrero, Felipe Ciprián y Orlando Gil. Un problema que podría decirse no es exclusivo de República Dominicana, porque hasta en España tú encuentras estas manifestaciones de violencia de género. Pero en la República Dominicana, en estos últimos tiempos, el tema ha ido preocupando, ha ido en ascenso, y ha ido generando muchas preocupaciones, no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel de la sociedad en su conjunto. Y es el caso de los feminicidios. En lo que ya al mes de diciembre se contabilizaban más de 90 mujeres muertas por su pareja o exparejas, o en circunstancias que tipifican la violencia de género. Es un tema, como dije, que preocupa bastante. Uno encuentra que desde las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales se plantean que se debe ya adoptar toda una política para enfrentar este fenómeno. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, desde el punto de vista de qué se puede hacer es donde está lo más pesaroso de este asunto, porque tiene unas raíces que vienen de muchos años, de muchas costumbres y de aptitudes culturalmente que nos ponen a los hombres generalmente en esta sociedad como en supremacía con relación a la mujer y a verla como una propiedad. Esas son características de esos crímenes brutales, de hombres que matan a su mujer incluso delante de los hijos. Es decir, es compleja la solución y a corto plazo tú no podrías garantizar que los hombres con vocación de agredir a la mujer se van a inhibir así de manera masiva. Es decir, yo creo que la reeducación, como se dice, es lo que a largo plazo nos garantizaría reducir de manera sustancial, como debe hacerse, estos comportamientos masculinos. Bueno, a mí me parece que, como tú apuntabas, Manuel, se trata de un fenómeno que es mundial, de todas las culturas y de todas las clases sociales. Y en los países es efectivamente, se expresa en todos los sectores. Eso no tiene que ver que haya gente culta, que haya gente semianalfabeta, eso no tiene nada que ver. Eso se da en todos los niveles. Pero también, y aquí estoy citando un trabajo que vi en estos días, publicado muy bien hecho sobre el tema, que dice que los feminicidios se dan también donde existe un régimen de justicia bueno y donde existen malos. Se trata de un fenómeno complejo porque es que hay una cultura del hombre, no solo de amar, sino también de poseer. Y cuando se mezclan las dos, hay una sumisión de alguna manera de la mujer, y es lo que le da estabilidad al hombre. ¿Y qué le permite eso al hombre? Le permite que él tiene su hogar aparentemente estable, pero él puede ser infiel. Pero la mujer no puede ser infiel bajo ninguna circunstancia en la creencia de esta gente machista. Y eso es lo que lleva entonces a que cuando la mujer, aunque no sea infiel, aunque quiere el hombre y ve que hay niveles de irrespeto, entonces quiere su independencia, dice, no, yo no puedo seguir contigo. Entonces, como el hombre no está dispuesto a no poseerla, termina agrediéndola, termina insultándola, termina agrediéndola psicológica, verbal y físicamente. Entonces, ¿qué resulta? Yo no sé si ustedes llevan la cuenta bien, pero yo recuerdo que desde finales de mediados de los años 80, aquí se arreció, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, aquí se arreció la condena por las agresiones a las mujeres. Se fue muy duro, se le dio a la justicia ánimo para que por cualquier atropello a un hombre le echaran 10 años de cárcel. Desde ahí para acá, eso ha sido así en todas las administraciones de justicia. Se han ido endureciendo
se han ido endureciendo. El sistema ha fallado en que hasta hoy no hay una forma de proteger a la mujer cuando es amenazada. Es decir, aquí el Estado no tiene garantía. Señores, aquí una mujer va a un destacamento de policía y dice, mire, mi marido me está llamando, me quiere asesinar. ¿Y qué hacen en el destacamento de policía? Le dicen, bueno, el fiscal. ¿Y qué le da el ayudante fiscal? Una orden de alejamiento. No, una orden de alejamiento no, le dice una cita, para cuando ella va, le lleva la cita, le lleva la cabeza. Entonces, ¿quién así? Yo reconozco que ahora, después que esto se ha hecho una epidemia de muertes, hay una disposición de crear algunas casas de acogida y demás, pero aquí tenemos un problema muy serio en este país, solo hay que ver lo de aquí de la justicia. Una gente que está en los Alcarrizos para procurar justicia, ¿a dónde va? Tiene que ir a un tribunal que está casi en la Charles de Gaulle, o en la misma Charles de Gaulle está. Estamos hablando que es una justicia lejana y difícil, y cuando es así es muy dura. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando todos los feminicidios? Que con el endurecimiento de la ley, el que le da golpe a una mujer, el que la amenaza de muerte, bueno, le pueden cantar unos cuantos años. ¿Qué ha estado pasando? Que entonces los hombres lo que hacen es que la amenazan, la chantajean para que no haga ninguna denuncia ni lo persiga judicialmente, y cuando ésta lo hace, entonces la matan. Y en la mayoría de los casos terminan ellos suicidándose. Se está creando una verdadera danza de muerte, donde lo que debía haber era una danza de tolerancia y de amor. Y finalmente, sé que he hablado demasiado, por eso me callo por un rato. Y finalmente, yo creo que aquí tiene que haber, aparte de una efectiva persecución y protección a la mujer, tiene que haber un componente familiar. Señores, el padre que no protege a sus hijas, el hermano que no protege a sus hermanas frente a un esposo, a un novio, potencialmente verdugo, se la van a golpear, se la van a matar. Pero si hay padres que dicen con claridad, se lo dicen, llega un novio a la casa y le dicen, óyeme lo que te voy a decir, a esa muchacha no me la lleve a ningún sitio que ella no quiera. Y si tú la llevas, si tú la obligas a hacer lo que tú no quieres o la golpeas, entonces tú te la vas a ver conmigo. Si eso se hiciera aquí, yo recuerdo, Manuel Jiménez, que nosotros aquí reseñamos un caso que sucedió en Higüey, de un señor que tenía a su hija y el marido a cada rato la golpeaba. Él fue, lo buscó, le dijo, mira, te voy a agradecer que tú la dejes, pero deja de golpeármela, que es mi hija. Es tu mujer, pero es mi hija, yo quiero que tú la dejes de golpear. ¿Qué pasó? El hombre, un buen día, el marido agarró a esa mujer, a que aquí lo pasamos, y cuando iba como por 40 puñaladas, llegó el papá de la muchacha, de la joven. Lo llamaron y él llegó, sacó una pistola y lo mató. Lo llevaron al tribunal y al día siguiente lo soltaron. Eso se conoce. Eso tienen que verlo todos los agresores, que si hay padres, si hay hermanos, si hay familiares directos que dicen, no, haga lo que haga mi hermana, mi hija, usted no la puede golpear. Si usted la golpea, entonces va a tener que pelear. Eso se puede ayudar a corregir, porque yo he visto muchos casos de que se ha impuesto el respeto y los tipos o se alejan o se dejan de estar dando golpes. Orlando. Tú acabas de decir que el papá llegó, le pegó 3 tiros, pero la hija ya estaba muerta. No murió. ¿Con 40 puñaladas no murió? No murió, la hija no murió. Lo de 40 fue un lenguaje figurativo. Sí, no, le dio muchas puñaladas, pero ella no murió. Yo veo la situación y veo como que el estudio como que no llega a donde debe llegar, porque yo veo que hay muchos elementos nuevos que han agravado el problema. Tú refieres, se hace un recuento histórico de que a partir de los años 80 las penas se endurecieron. La pena no era solución, puesto que el problema se ha agravado. Entonces yo creo que el estudio no se ha hecho a profundidad, porque yo una vez hablé con un psicólogo que hace trabajo en la cárcel y él le preguntó a uno, ven acá, y el tipo dijo que
que se le nubló, vio un negro, o sea, y actuó. El tipo no fue consciente de lo que hizo, según lo declaró a un psicólogo que estaba haciendo un estudio sobre eso. Aquí todas esas reseñas se quedan incompletas. Lo que se sabe es que un hombre mató a una mujer. Se sabe que un hombre mató a la mujer y mató a los hijos de ellos dos. Porque también a veces es el caso que matan hijos que no son propios. Pero no se entra nunca en la consideración de cómo fue que entraron en la contradicción, porque es gente que todo el mundo dice, no, pero yo vivía muy tranquilo. Ahí no nadie levantaba la voz. Entonces tiene que haber pasado algo para que un hombre que no levantaba la voz, que no creaba problemas, que no hacía desorden en el vecindario, entonces mate a su mujer de esa manera. Hay quienes hasta queman la casa. Por lo tanto, hay una situación que llevó a ese hombre a hacer eso. Y yo veo que eso como que no entra mucho en ese tipo de consideración, sino del machismo. Y sucede que machistas somos todos, pero no todos matamos, ¿no? Entonces, no es el machismo, es un tipo con unos problemas, ¿no? Que además de eso es macho, pero sí, tiene unos problemas adicionales que hay que averiguar. Yo no creo que, dicen que no hacen nada, yo no creo que con esas políticas públicas que se están diciendo en estos días y con esa consigna y con esa publicidad se va a resolver el problema. Yo no he estudiado el problema a profundidad, pero noto que hay elementos que no son tomados en cuenta. Creo que hay que ver todo, porque se dice del hombre, pero hay que ver entonces por qué la mujer ahora, las muertes son mayores. La mujer antes era más sumisa, la mujer ahora se subleva. Tiene que haber elementos nuevos que no se resaltan en lo que uno va leyendo. Hay elementos. Hay un aumento de la participación de la mujer. Exacto. Por ejemplo, en la vida productiva. No, y en la educación. Pero también en la educación. Bueno, pero te estoy diciendo que hay elementos nuevos que hay que ver, porque entonces se está diciendo al hombre que se aguante, pero entonces habría que ver. Si la mujer también hay que entrenarla para que estos toros ella sepa cómo llevarlo, no sé. Mire, Pero insisto, con consigna, con publicidad, no se va a resolver el problema. Porque eso ocurre en un momento determinado que el hombre se le nubla el cerebro y actúa. Aunque hay muchos temas en el plano local que despiertan interés, yo creo que faltaríamos en cumplir fielmente una agenda si no abordáramos un tema internacional que de una u otra manera impacta a República Dominicana. Donald Trump fue electo en el mes de noviembre. En enero asumió la presidencia de los Estados Unidos y todos conocemos lo que ha ocurrido a partir de entonces. Es decir, es un hombre atípico, un presidente atípico, pero en este marco está lo del desafío de Corea del Norte. Y es un desafío que incluso los propios Estados Unidos están advirtiendo la posibilidad de que ese sea el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. Porque Trump ha hecho una especie como de juego con el líder coreano a través del Twitter, y realmente estamos aquí a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Porque tú tienes un hombre desafiante allá en Corea y tiene a otro que, aunque él no puede declarar ni dar la orden de que te lance un misil, pero uno no sabe qué puede ocurrir. Sí, hay una incertidumbre muy grande, son situaciones impredecibles por la retórica incendiaria que no se había visto nunca. Y entonces yo me inclino por los requerimientos para la solución que plantean países como Rusia y China. Ellos no creen que pueda resolverse el problema sin alguna concesión de Estados Unidos en cuanto a comprometerse a respetar la soberanía de Corea, porque lo que más enciende ese afán nuclear del presidente coreano son las sistemáticas maniobras militares donde Corea del Sur y Estados Unidos hacen ensayos dramáticos
de cómo atacarían a Corea del Norte, y eso no es una cuestión que puede tener tranquilo a ningún gobierno. Bueno. Yo sé que hay ligereza de parte del gordito mandatario coreano, pero creo que definitivamente, y ahí es lo que no quiere Estados Unidos, y que ellos proclamaron, ya somos un Estado nuclear. Vamos a ver qué dice Orlando pero Orlando, brevemente. Esas maniobras se hacían antes. Corea fue producto de una guerra. Sí, pero y se dividió. Pero y han estado ahí conviviendo dos estados ideológicamente contrarios, pero han estado ahí. Entonces, es el nieto el que crea este problema. Sí, pero el desarrollo nuclear toma tiempo y es ahora es cuando se está descubriendo el poderío nuclear de ellos. Eso es que se acaba de lograr. De una guerra mundial. Para que sea una guerra mundial tiene que meterse el mundo. Tú tienes a China y tienes a Rusia. Si es un pleito entre, como dicen algunos, dos locos, entonces no hay problema. El asunto está en la geopolítica y en la intervención de Rusia. China como Rusia han hecho advertencias. Ah, bien, pero te quiero decir que para que la guerra sea mundial, entonces tiene entonces que meterse, está Rusia y está China. No solamente Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte. Sí, Felipe. Bueno, a mí me parece que hay una guerra verbal, muy difícil haya guerra ya, porque el costo sería muy grande para Estados Unidos y sus aliados. ¿Por qué el costo sería muy grande para Estados Unidos y sus aliados? Porque Estados Unidos solo le puede dar Corea del Norte. Es verdad, Estados Unidos tiene capacidad para en muy poco tiempo destruirla completamente, pero Corea del Norte tiene con qué darle a Australia, a Japón, a Corea del Sur. Lo de Corea del Sur va a ser un hecatombe, porque no necesitan armas nucleares para destruirlo. La capital, Seúl, está a 40 y pico de kilómetros de la línea, y ellos tienen más de 8.000 piezas de artillería ahí que son capaces desaparece la isla. La península, Sí. Son capaces de destruir prácticamente la capital, y para eso no hay que levantar bombas nucleares. Entonces, la gente de Corea pueden darle a Guam, la gente de Corea pueden darle a otros aliados de Estados Unidos. Entonces, sí, ya lo dije. Que está en primera fila. Lo que le quiero decir con esto es, con ese costo, no es verdad que Estados Unidos va a desencadenar una guerra. Ellos lo desencadenaron contra Saddam Hussein, contra Gaddafi, me refiero a Irak, a Libia y otros sitios, porque precisamente se desarmaron. Pero esto, lo contrario es que han hecho, que se han armado. De manera que es muy difícil una guerra. Tú no vas a lograr poner de rodillas a un Estado que ya tiene bombas nucleares y que ya se mostraron que son capaces de llegar a cualquier parte. Me hace seña que tenemos 5 minutos. Venezuela, es decir, proceso de diálogo en República Dominicana, pero un presidente como Nicolás Maduro que su ambición es permanecer en el poder a cualquier costo. No, ese descalabro en la producción es lo peor que le puede pasar a cualquier país. A partir de la ideología que tú tengas, de todas maneras tú tienes que lograr que haya producción y que haya desarrollo. Ese es el éxito de Vietnam y de China. Ellos reivindican el marxismo y el comunismo y tienen una sociedad de un solo partido, pero ellos incentivan y han generado una capacidad de producción y de creación de empleo y de riqueza que pone a China en un ascenso continuo. Entonces, ocurre en Venezuela lo contrario que ocurre hasta en Cuba, donde ha habido apertura y búsqueda de un híbrido, claro, donde el socialismo vaya también con la producción. Bueno, a mí me parece que Venezuela sí ha tenido unos desaciertos en el manejo de su política económica y eso se explica, bueno, por lo mismo que yo estaba diciendo de los problemas de aquí. Allá no hay, los partidos de allá tradicionales, aunque corruptos, esos partidos tradicionales colapsaron.
Y lo que se improvisó fue el chavismo, que no tenía esa tradición, viene de los cuarteles, viene de la izquierda, no era una academia de políticos. Entonces se hicieron esos desaciertos con la economía y está entonces el problema. Ahora yo creo que en Venezuela, y es lo que explica que estuvieran negociando, que la oposición se dividiera, los tirapiedras de allá que le llaman guarimberos, salieron huyendo uno y los otros se separaron, y entonces un grupo de gente más sensata terminó negociando. Eso se explica porque está cambiando, está subiendo el petróleo y hay muy poca probabilidad de que la crisis económica se profundice. Orlando, finalmente. ¿Y qué puedo yo agregar ya a eso? Porque lo que ustedes están hablando de la economía, eso es el socialismo. Es el socialismo, está desmontando el capitalismo y por lo tanto entonces se dan esos problemas. En Cuba ya vimos eso. En Cuba vimos eso de las filas y ese tipo de cosas. Y entonces no se explica que Venezuela, pero Venezuela nunca tampoco ha tenido la clase dirigente de ese país la conciencia o la noción clara de usar lo que tienen, el recurso natural, para desarrollar el país. Y entonces era de la chequera. Si la chequera ya no tiene fondo, entonces tiene que resentirse en la población. Bueno, no me resta más que darles las gracias por esta brillante participación en esta entrega especial de Propuesta de la Noche ya a fin de año. Yo creo que ha sido un programa muy interesante, equilibrado en las opiniones y los juicios que ustedes han emitido, y yo creo que los amigos televidentes aprecian realmente esto que hemos hecho con un gran sentido de objetividad, que hace mucha falta en el ejercicio periodístico aquí en República Dominicana y en el resto del mundo, pero no cabe duda de que ustedes han demostrado que son profesionales, son veteranos en la exposición del debate, pero también en el ejercicio periodístico. Así que muchísimas gracias a Nelson Barrero, su director del periódico Hoy, Felipe Ciprián, asistente del director del Listín Diario, y a Orlando Gil, columnista, analista político también del Listín Diario. Muy agradecido a ustedes. No me resta más que darles también las gracias por su sintonía e invitarlos, como siempre, a que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en esta Propuesta de la Noche por Digital 15.